Bien. Buenos días a todos que fueron llegando. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Frío hoy día. Septiembre es así, días bonitos, días feos. Así. Bueno, alguna vez dije algo. Todos los días son bonitos porque todos los días están bajo el Señor, así que... Bien, ahí viene evangélico, sí, a ver. Ya, ¿se acuerdan de qué trató el estudio el domingo pasado? ¿Hermano? El cielo. El cielo, ¿no es cierto? De qué componía el cielo y se habló también un poco del estado intermedio. ¿De quién? De los creyentes, ¿no es cierto? Hoy día vamos a aprender la contraparte. O sea, ese concepto. El Seol, el Hades y el infierno. Chanachachán. Vamos a aprender sobre qué es este concepto en la Biblia y aprender sobre este concepto en la Escritura nos va a llevar a ver, bueno, cuál es el estado intermedio, ahora no del creyente, sino del no creyente, ¿ya? Estudiando estas dos partes. ¿Por qué esas tres palabras o esos tres conceptos? Los vamos a ir viendo a medida del estudio, pero primero, permítame orar. Amado Señor, te damos gracias por este domingo, Señor, en que tú nos permites reunirnos, Señor, como decía mi hermano Luis, en el domingo en que tú has reunido a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a tu palabra, porque nos permites, Señor, acercarnos a estos temas, si bien interesantes, Señor, y curiosos también, quizás para el estudio de muchos, Señor, nos permite acercarnos desde la buena palabra, Señor, desde el buen estudio, para tener, Señor, un conocimiento claro y no conocimiento, Señor, fútil o inútil sobre estas cosas, Señor. Ilústranos a través de tu palabra, Señor, y ayúdame a mí también a enseñar con claridad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, lo primero, me gustaría partir con una pregunta. ¿Qué cree usted que pasa con las personas que mueren sin Cristo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde van? ¿Al infierno? ¿Cómo están en el infierno? Mucho murmullo. Bueno, la pregunta es, por ejemplo, ¿están solo en un estado de espera? ¿Están inconscientes? ¿Están conscientes? ¿Están en un estado de castigo? ¿Seguro? Luchito se la jugó. Vamos a ver eso en la clase, porque hay mucha idea sobre el estado intermedio, vamos a llamarle así, y a lo que vamos a llamar en este estudio de los impíos, los vamos a llamar como la Biblia los llama, y vamos a ir aclarando dudas. Como siempre, hermanos, cualquier pregunta, levanta su manito y la puede hacer. Mire qué dice nuestra confesión sobre el estado ciertamente intermedio de los impíos. Dice, las almas de los malvados son arrojadas al infierno donde permanecen en tormento y total oscuridad. O sea, para los que dijeron que no estaban en tormento, por lo menos están en una iglesia y son miembros de una iglesia en que su confesión dice lo contrario. Reservadas para el juicio del gran día. Aparte de estos dos lugares para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. Y eso es una afirmación clara porque entonces, en nuestra confesión, como cristian, no existe el purgatorio, no hay un lugar intermedio. Me hace duda porque cuando hemos visto el otro diagrama y cosas así, aparece que el juicio final va a ser como donde va a caer como, o sea, no, entiéndase, el caer no es que van a... Sí. Como que van a estar en el tormento. Entonces no entiendo a qué se hace alusión, a que durante este periodo también están en el infierno, siendo que en la segunda venida va a estar como todo el juicio. No logro entender como si realmente van a estar en tormento, porque en realidad la muerte en la resurrección que ellos van a tener va a ser como de manera más física. No logro entender esa diferencia. Ya, sí, la resurrección final es física. Se resucita el cuerpo físico porque el alma es eterna, no muere en el sentido de desaparecer. ¿Ya? Yo creo que la mejor manera, justo no está la hermana María Cristina, pero lo hubiese explicado muy bien, ella, es el concepto de prisión preventiva. ¿Lo escuchado eso en las noticias? Prisión preventiva se toma cuando un delincuente se toma, por ejemplo, ahora con este caso de la tortura que hubo, alguien salió en las noticias que dos de esas personas tremendamente malvadas que hicieron eso quedaron en prisión preventiva. El juez determina esas sentencias por varias razones, entre ellas puede significar, por ejemplo, que el delincuente es tan peligroso que no debe estar en la calle, o tiene peligro de escapar del país, o es un perjurio para las víctimas que esté fuera.
Entonces se toma la prisión preventiva en que ya estás preso, pero tu condena todavía no llega. De hecho, si tú pasas en prisión preventiva 7 meses, cuando tu condena son 4 años, esos 7 meses se restan de tus 4 años, porque tú ya cumpliste eso. Creo que ese concepto nos ayuda a entender un poquitito el estado intermedio, adelantándonos, un estado de prisión, como lo nombra la Biblia. Es prisión, lugar de tormento, donde están en una especie de prisión preventiva los malvados. Y digamos, ahora, el lenguaje chileno de nuestra ley, ¿se les resta esos trozos de su condena? No, porque es eterna, entonces no se le puede restar nada a lo eterno. Pero ese es el concepto quizás que nos ayuda a entender. Están presos esperando su condena final, pero ya están presos. Adelantándonos al tema, ¿ya? Bueno, esta afirmación de nuestra confesión hace 3 aseveraciones que son importantes. Ya hablábamos alguna de ellas. Número 1, la localización, el infierno. Ahí están. Número 2, ¿cuáles son las circunstancias? Tormento y tinieblas. Y número 3, ¿cuál es la expectativa o qué están esperando en este estado intermedio? El juicio del gran día, como decía nuestro hermano Cristian. O sea, para entender esta afirmación de nuestra confesión, debemos analizar 2 cosas. Primero, las palabras y los términos relacionados con esta condición intermedia. Y segundo, los textos bíblicos que nos permiten entender por qué se dice lo que se dice, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver, este estudio está dividido en 2 grandes partes. Número 1, las palabras bíblicas que se relacionan con la condición de los impíos. ¿Cuáles son estas palabras? Ahí están, Seol y Hades. Seol es la palabra que se ocupa en el Antiguo Testamento y Hades es la palabra que se ocupa en el Nuevo Testamento. ¿Por qué ahí no está infierno? Porque infierno es una palabra que aparece con posterioridad en las traducciones bíblicas en el latín para referirse al Hades o el Seol. Por ende, en el idioma original no está escrito infierno, está escrito Hades o Seol. Entendiendo esas 2 palabras, va a entender el uso también de la palabra infierno, por obviedad. De hecho, más puntualmente, en la Septuaginta aparece 65 veces en el texto bíblico hebreo original, o sea, hacia el Antiguo Testamento, la palabra Seol. Pero no siempre se traduce como Seol para nosotros. ¿Ya? Las versiones, por ejemplo, como la Reina Valera, usa términos como infierno, sepulcro, abismo, fosa, hoyo. Por ende, nosotros entendemos inmediatamente que no siempre la palabra Seol significa literalmente infierno o lugar de castigo. Porque si yo entiendo eso directamente, me voy a topar con textos donde personas justas, como que la Biblia llama justas, están diciendo que van a ir al Seol. Entonces, no tiene sentido. Si son justos, no van a ir al infierno a ser castigados. Entonces hay que ver los matices de esta palabra. Y entendiendo los matices, va a entender también entonces los matices de la palabra Hades, porque se usa en el mismo sentido en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Ahora, esa es la parte que leí ahora. Ahora, ahí está. Esta versión también de la Septuaginta, eso es importante, la palabra, ¿por qué estudiamos también la palabra Hades? Porque cada vez que en la Biblia griega, digámoslo así, del Antiguo Testamento traducido al griego, que se usaba en los tiempos de Jesús, todas las veces que aparecía la palabra Seol, se traducía en Hades. Por eso los autores del Nuevo Testamento terminaron usando ese término y no el término Seol. ¿Ya? Lo primero que vamos a despejar, para empezar, es esto. Falsas enseñanzas, cosas que usted alguna vez ha escuchado o alguna vez otra persona, un familiar, un amigo de alguna otra religión, le ha dicho sobre el infierno que no son reales y que no están en la Biblia. Número 1. Lo que está ahí arriba. No se alcanza a leer lamentablemente, pero lo voy a leer yo. La inexistencia o la aniquilación. ¿Qué dice así? Por ejemplo, esto lo creen los testigos de Jehová. ¿Qué dicen ellos? Que el infierno como tal significa la no existencia. Algo que no existe. De hecho, los testigos de Jehová van mucho más allá. Y esta conversación yo la tuve con unos testigos de Jehová un día en un paradero que me querían predicar y terminamos luchando ahí en predicación. Pero ellas me decían que, claro, que para ellos todos van a resucitar algún día.
Los testigos de Jehová creen que todos nosotros, incluso como si somos relativamente buenos ciudadanos, aunque somos herejes porque somos cristianos, vamos a resucitar también, y el paraíso todavía no llega al tiro, sino que ellos, como testigos de Jehová, le van a enseñar al mundo no tan malo la verdad de Jehová. Y después de que esta humanidad esté entrenada en la verdad de Jehová, viene el paraíso, toda la humanidad junta. Pero hay un infierno preparado para los que fueron muy, muy malos. Y esos no van a existir. No van a tener esta oportunidad de aprender de Jehová para una eternidad. Entonces ellos creen en la aniquilación. Y esta idea, ustedes la pueden sonar muy loca, pero no está tan separada de las teologías modernas. Muchas teologías, vamos a hacer la comilla aquí, cristianas, modernas, más liberales, creen que el infierno se refiere a una aniquilación. O sea que en la eternidad lo que significa el infierno es simplemente no estar con Dios. Y los malvados, los impíos, simplemente van a dejar de existir. Eso no está en la Biblia. No voy a dedicar versículos ni nada a rebatir eso porque vamos a ver, de hecho, a través de pasajes en el estudio de hoy, que no tiene ni un sentido con lo que está en la Escritura. ¿Ya? Otro concepto, pastor. No sé si lo vas a abordar más adelante también, pero ese punto también tiene una dimensión ética. Vamos, claro. ¿Lo vas a ver? No, pero menciona. Sí, digamos, una de las razones por las que grupos como estos no creen en la, digamos, en la eternidad del castigo es porque eso cuestionaría, digamos, a Dios mismo. Digamos, que Dios tenga a criaturas que Él creó eternamente, ¿no es cierto?, friéndose en el infierno. Entonces eso iría en contra de un Dios bueno. Claro. Ese es un argumento muy fuerte también de los testigos de Jehová. Claro. Y ellos hacen analogía, dicen, si usted, no sé, castigaría a alguien, tal vez lo castigaría por un momento, pero usted no sería capaz de castigar a una persona y tenerla ahí en castigo eternamente. Entonces, claro, ellos cuestionan la ética de Dios en cuanto a la eternidad del castigo. ¿No? Claro. Hay que entender, nosotros, bueno, Frank, creemos que obviamente Dios en su eternidad, todo lo que sucede en Dios es de carácter eterno. Su bendición es de carácter eterno, pero como se ofende a Dios también es de carácter eterno. Por ende, el castigo del pecado debe ser eterno, por el nivel de la falta que significa ofender a un Dios eterno. Entonces, Dios no va a castigar personas 100.000 años. Es eterno. Porque, y eso es lo otro, creemos que el alma es inmortal, en el concepto de que el alma no desaparece. El alma es eterna y tiene una muerte eterna, una condición de muerte eterna. Y nosotros, una condición de vida eterna. ¿Hermano Frank? No solo añadir que esa enseñanza también lo creen los adventistas. ¿Sí? Ah, mira. Buen dato. Perdón, me voy a sacar la chaqueta porque acá arriba hace calor. Que los adventistas algunos lo ven así como algo así como primo. Claro, sí, algunos dicen que los adventistas son primos, como lo mismo que los católicos, que no. Primos como del sur del campo en 4º grado. Que no hay ni herencia tocan para acá. Bueno, avancemos. El inframundo. Que esto está, aunque quizás muchos no lo creen, así como que te lo van a decir, creo en el inframundo, está muy en boga en este país, sobre todo en este país que es tan animista en su forma. Le voy a explicar. Ciertas ideas de la teología moderna dicen, porque tratan de explicar todo de un punto de vista más racional, para no tener consecuencias espirituales, que los judíos estaban muy, pero demasiado influenciados por las culturas de su alrededor. Y que los judíos creían que los muertos iban todos a un inframundo común. No había infierno, que el Seol se refiere solo como un lugar común, más donde están los muertos, los espíritus. Y eso es muy común. Aquí hay mucha gente que simplemente cree que el muerto no, está con Dios, todo muerto es bueno. Y todo mi abuelito y mi primo me cuida del cielo y si lo invoco con una ouija aparece. Esa idea como que están los muertos ahí al alcance, como que están en la casa abandonada, porque están en el inframundo. Existe un mundo paralelo al mundo físico, que es el mundo espiritual de los muertos y de la energía y estas cosas. Falso, hermano. Ya no. Esta idea se saca, ahí está el pasaje, si lo quiere anotar, de Eclesiastés, donde, por ejemplo, ahí se dice que todos vamos al mismo lugar. Pero ahí Eclesiastés nunca se está refiriendo al infierno, se está refiriendo a la tumba, a morir. Todos tienen el mismo fin, que es morir. Y eso es real. Todos vamos a morir a no ser que Cristo venga antes. De eso está hablando el pasaje, pero desvirtúan el pasaje para llegar a ese entendimiento. Y esta es una idea también que estuvo más presente en el pueblo judío y que algunos han tomado, que es los dos compartimientos del Seol. O sea, que Seol se refiere a un lugar de muertos,
pero que este lugar de muertos se divide en dos partes, en el cielo y en el infierno. Explicado así. Entonces, la tierra, digámoslo así, y el Seol es todo lo que es el lugar de muertos, y se divide en el paraíso, donde se van los justos, y los malos se van a un concepto que se llamaba, le denominaron Gehenna. ¿Has escuchado ese concepto en la Biblia? Está. Ya. ¿Por qué no está el concepto de Gehenna o Gehenna? No sé cómo es la pronunciación. ¿Cómo, hermano? Gehenna. Vamos a llamarle Gehenna. En este estudio. Gehenna existía en el concepto del Nuevo Testamento. Era un lugar físico, donde se quemaba basura y se quemaban algunos cuerpos. Esa idea visual ayudó a algunos en la época para decir, mira, a eso se parece el infierno. Y empezó a tomar culturalmente como decir, como Gehenna, sinónimo de infierno. Por eso algunos tomaron la idea de que ocupar ese término para referirse como al infierno. Pero no es que cuando la Biblia dice algo del Gehenna necesariamente es el infierno en la tierra, sino que se refería a un lugar físico que existía. ¿Por qué nosotros decimos inmediatamente que esto es mentira? Vamos a analizar ese texto hoy día, ¿ya? Pero este texto rápidamente a nosotros nos muestra que existe en este texto el seno de Abraham, que es conocido como el paraíso, y el Hades, que en ese texto es relacionado con el infierno, y que hay un gran abismo entre los dos. O sea, que están separados, no están en una misma esfera. Y por los usos de la palabra Seol también nosotros llegamos a un entendimiento de que Seol en ningún momento significa un lugar común donde dentro del Seol está el paraíso. Eso no hay ni un texto en que usted lo pueda sacar. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todos bien? Ya. Entonces, vamos por un entendimiento adecuado del Seol. Vamos a ir leyendo algunos textos de eso. Pero lo primero que usted tiene que tener en mente es que, lo que yo le decía en un principio, el Seol está descrito como varias cosas diferentes en la Biblia, todas relacionadas con la muerte. Como la palabra muerte también tiene más de un significado en la Biblia. Muerte puede significar muerte eterna, muerte física. Entonces, o la muerte espiritual en un concepto similar al concepto de la muerte eterna. Tiene como tres aristas de significado el concepto muerte. El concepto Seol también. Algo que sí notamos es que en un significado general de la palabra Seol, en al menos sus 6 primeros pasajes de la Biblia, o sea, esos son los 6 primeros pasajes de la Biblia donde aparece el concepto Seol, Seol no significa otra cosa más que el lugar de abajo. Así, el lugar de abajo, refiriéndose como una especie de bajar a la tumba o algo así. No tiene un significado como de infierno todavía. Ahí. Por ejemplo, el número 16:30, un pasaje que está ahí, dice, Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y lo tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, no está refiriéndose al infierno, está como descender, hace una comparación, entonces considere a estos hombres irritación a Jehová. Por ejemplo, 1 Samuel 2:6 dice, Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Y aquí entramos a unos conceptos donde la Biblia empieza a hacer una comparación. A veces Seol pareciera una comparación con el cielo. Vamos a llegar a eso, como un contraste. O sea, dentro del marco general, Seol en un principio, no sabemos muy bien de dónde viene esta palabra, ni su etimología mucho, ni nada. Hacer una aseveración de dónde viene esta palabra es arriesgarse a algo que no es tan seguro. Pero sí sabemos que lo más probable es que por su primer uso en la Escritura significaba algo más como el hoyo, la tumba, algo que estaba abajo y que estaba en contraposición de otra cosa. Mira esto. En estos 3 pasajes, los voy a leer, dice así, mire, Job 11:8. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? ¿Qué hay ahí? Una comparación. Algo que está muy arriba y algo que está muy abajo. Salmo 139:8. Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. No creo que aquí se esté escribiendo que voy a ir a hacer mi cama al infierno como tal. Se hace una comparación de un lugar arriba, un lugar abajo.
Amós 9:2, aunque caben hasta el Seol, de allí los tomará mi mano, y aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. Hay un lenguaje en el Antiguo Testamento donde se hace como una comparación de estos dos conceptos. Funciona para entender el lugar de arriba y el lugar de abajo simplemente. Ahora, si tomamos este ejercicio bíblico de contraposición, podremos notar que el cielo en la Escritura puede tener 3 significados. ¿Cuáles son esos? El cielo aéreo, el espacio donde andan los aviones, por decirlo así. El cielo de las estrellas, cielo como la profundidad del cielo, el universo para nosotros. Y el cielo de Dios. Entonces no sería extraño que el concepto que se ocupa como su contraposición, que es el Seol, también tuviera más de un significado. No es tan loco que nosotros pensemos que la palabra Seol en la Biblia no siempre significa infierno puro y duro, ¿ya? Porque incluso su palabra en contraposición también significa así, la palabra muerte también tiene más de un significado, ¿ya? Esto es una cita del libro que nosotros estamos usando como referencia para este estudio, que la quise traer porque me parece súper aclaratoria. Mire, los cielos visibles son lo que está por encima. Por consiguiente, están asociados con Dios y simbolizan el lugar de su morada y la bienaventuranza. Seol, aquello que está abajo. Por lo tanto, está asociado con aquello que es la antítesis de Dios y la bienaventuranza. Por lo tanto, simbolizan el lugar de aflicción y tormento que está desprovisto de la presencia y la bendición divina. Más adelante el texto agrega, dice, algunas veces, por lo tanto, es usado con respecto a la tumba, pero en otras con respecto al infierno, porque la muerte y la tumba es un símbolo de juicio divino. Son lo mismo, pero no es igual. Siempre que se ocupa la palabra Seol, es una contraposición al concepto de la bienaventuranza, de la vida, de algo quizás positivo, pero no siempre significa infierno. Explicado en un esquema, esto queda así. Ahí tiene la palabra que originalmente es cielo, pero puede referirse al cielo aéreo, al cielo de las estrellas o al cielo de Dios. Y el Seol puede referirse a la tumba o al Seol de fuego, al infierno. Ahí tenemos unos textos, de hecho, que funcionan como respaldo, mire. Por ejemplo, Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Seol. ¿Ahí está hablando solo de la tumba? No, porque llevan a los malos. Seol, ¿en qué sentido está en ese texto? ¿Como tumba o como infierno? Como infierno. Porque de hecho después agrega, todas las gentes que se olvidan de Dios. Proverbios 23:14, los castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ese texto es cuando dice que se instruye a los niños. Y dice que si tú corriges a tu hijo vas a librar su alma del Seol. Consejo. No, usted como padre, por mucho que corrija a sus hijos, ¿puede evitar que su hijo muera alguna vez? No. Por ende, Seol no está puesto ahí en un sinónimo de tumba. Está puesto ahí en un sinónimo de infierno. Pero, por ejemplo, en Génesis 37:35, Jacob hablando, dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. ¿Jacob iba a bajar hasta el infierno a dejar a su hijo? No es lógico. Por ende, ahí Seol es tumba. ¿Ve? De hecho, en el Nuevo Testamento, están esos textos ahí, podemos encontrar esta misma figura. Por ejemplo, Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, dice el Señor, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que ha sido hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Está refiriéndose que una ciudad entera va a ir al infierno como tal, más una figura de exaltación y humillación. Lucas 16:23, y en el Hades alzó sus ojos, esta es la parábola que vamos a ver después, estando en tormentos. En el Hades una persona levantó sus ojos y esa persona estaba en tormento. ¿Es solo la tumba? No. Es el infierno, porque está en tormento. Y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces se fija que en la Biblia aparece esta idea de que a veces es cielo, a veces es tumba y a veces es infierno.
en la misma palabra. Ni uno de los textos que vamos a seguir viendo a continuación va a llegar a la idea de que, por ejemplo, aquí ya ve que Seol, en ni uno de estos textos está usado como algo que no existe. Y existe la separación de que algunos van a ir al Seol, porque van al infierno, y otros van al cielo. Porque tampoco podríamos decir que dentro del Seol está el cielo. No tiene sentido. Entonces, debemos distinguir entre Seol como un lugar de castigo para los impíos, de donde los creyentes son librados, y el Seol como sinónimo de tumba, de donde los cristianos, los creyentes, no somos necesariamente librados, a no ser que Cristo venga antes de que nuestra muerte física llegue. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna opinión? Hermano Roberto. Sí, por ejemplo, el versículo que usted hablaba de que hace sus ojos del Seol, ¿cómo lo podríamos hacer para que no lo digan, por ejemplo, que es una ilustración que no es literal? Para que ellos puedan argumentar y defender su postura. Porque ellos pueden decir, no, si esto no es literal, está en una parábola, pero no es literal. Pero es que, si tomamos ese principio, cualquier parábola le podrías desmentir porque no es literal. Si bien ese pasaje es complejo porque parece parábola, pero tiene conceptos que las parábolas no tienen, como nombres personales. Y hay figuras literarias. Por ejemplo, el quien está atormentado, lo vamos a ver después, tiene sed física, pero no está en cuerpo físico, está su alma. Por ende, es una figura literaria el concepto de que para que el auditorio, digámoslo así, entienda un concepto de tormento, Jesús ocupa la expresión de la sed física. Entonces, hay figuras literarias que son simbolismos de algo, pero hay una enseñanza clara en ese pasaje. Y la enseñanza clara en ese pasaje, me estoy adelantando a lo que vamos a ver después, pero no es que desde el infierno tú puedes ver el cielo. Esa no es la enseñanza clara del pasaje. La enseñanza clara del pasaje, lo que todas las figuras están para este fin, es que de este lugar que se llama infierno no hay escapatoria. Eso enseña ese texto. Es definitivo, y aunque de ahí quieras pedir misericordia, no puedes. Eso es lo que literalmente está enseñando ese texto, con simbolismos, como dice usted, y puede desproveer los simbolismos, pero la enseñanza final, que es la raíz de esa, vamos a decir, parábola, es eso. No sé, ¿les queda claro? Igual lo vamos a ver más adelante, no quiero adelantarme más. Bueno, entonces, ¿cuáles son las palabras que ocupa la Biblia para referirse a lo que nosotros conocemos como infierno? Seol en el Antiguo Testamento, Hades en el Nuevo Testamento. ¿Siempre estas palabras se refieren a infierno de castigo? No. ¿Cuáles son sus significados? Número 1, infierno, lugar de castigo, y tumba. ¿Ya? Bien, muy bien. Un 7. Ahora, vamos a ver textos. Los textos básicos que tratan la condición de los impíos en este estado intermedio. Vaya buscando estos textos. Y ahí igual puse en rojito algunas cositas que son importantes que usted note en el texto. Vaya a Lucas 16, 23, 26. Y de hecho justo el texto que estábamos hablando, así que vamos a quedarnos aquí. ¿Lo encontraron todos? Vamos a leer. Dice así: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros. Como bien les decía, es un pasaje que tiene recursos que son simbolismos, ¿ya? No lo podemos entender tampoco solo como una parábola a secas, porque pareciera que no lo es del todo, ocupa nombres, ¿ya? Pero hay cosas que son claras en este texto, ¿ya? Número 1, el estado intermedio al que se refiere aquí, Hades,
¿Cómo está escrito? ¿Como tumba o como infierno? Como infierno. ¿Ya? ¿Por qué sabemos? Porque es un lugar de tormento. El rico de esta parábola, o de esta historia, ¿está consciente o inconsciente? O sea, las personas en el infierno, ¿están conscientes o inconscientes? Conscientes. ¿El estado intermedio de los creyentes es consciente o inconsciente? ¿Es consciente? ¿Por qué habría de ser diferente con los malvados? Es consciente. Y este texto lo enseña así. Número 2. Aunque, como bien decía, hay recursos poéticos aquí, como el concepto de la sed, hay un concepto claro. Hay tormento. Y lo dice. Estoy atormentado por esta sed. Hay castigo, ya. Ya hay castigo. No están en el infierno sentados en una sala de espera eterna, ahora sí de 100.000 años, esperando a que llegue el día del juicio. Están en tormento. Ya empezó esa condición. Y número 3, este estado intermedio, y es lo que yo les decía, a fin de cuentas, ¿cuál es la bajada del texto? Es que es ineludible. Abraham lo dice así, hay una cima, hay un abismo entre nosotros dos. Tú no puedes pasar para acá a pedir agua, pero el que está acá, en mi seno, vamos a decirlo así, conmigo, no puede pasar para allá. En buen chileno, ya fue. Si tú querías algo de Lázaro, debería haber sido en vida. Acá ya no. Avancemos. Otro texto. Hechos 1:25. Vaya ahí, márquelo. Dice así: para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Dónde está la palabra infierno ahí? En ningún lado. Pero vamos a ver por qué lo tomamos. ¿Qué está pasando aquí? En contexto se están eligiendo nuevos apóstoles. Porque Judas, todos sabemos que ya no iba. Pasaron cositas. Bien, aquí es lo importante. Nosotros tenemos dos textos que hablan de la muerte de Judas, ¿no es cierto? Mateo 27 del 3 al 10 y Hechos 1 del 16 al 19 hablan de la muerte de Judas. Aquí este texto no se está refiriendo en el concepto de irse a su propio lugar, al concepto de el lugar del el terrenito que se compró, que nosotros sabemos que cuenta la Escritura. No es ese lugar al que está haciendo referencia. Tampoco está haciendo referencia como al concepto de que se murió en la muerte física, al Hades como tumba. ¿Ya? ¿Qué está haciendo referencia? Aquí lo que tienen que fijarse es que hay una comparación. Primero, hay un lugar de oficio ministerial, como lo era el apostolado, lo era, porque ya no hay, del que Judas deja, para tomar el lugar, como dice el texto, que realmente le pertenecía. ¿Por qué? Porque es su propio lugar. Ese es el lugar de él. No era el lugar de ministerio. Eso está diciendo. Hay que buscar otros que reemplacen a Judas, porque Judas dejó este espacio para irse al lugar que le pertenecía, que era suyo. En el estado intermedio, ¿Judas está en el cielo? No. Si era el hijo de perdición, ¿qué pasó con él? Se perdió. Este texto muestra cómo cada impío, y vamos a ver otro texto que lo respalda, tiene un lugar guardado. Eso es lo que hay que entender de textos como estos. El infierno no es un lugar solo de castigo general. Es un lugar hecho para todos los impíos, pero cada impío tiene su particular lugar en el infierno. Si cada uno tiene su justo lugar en el infierno, entonces también tiene su justa retribución por su maldad. Y si hay una justa retribución de los males, entonces existe por consiguiente
una gradualidad en la pena que se ejerce. O sea, el tiempo de condena es eterno, pero el cómo se pasa esa condena es diferente. ¿De dónde sacó eso? ¿De la Divina Comedia de Dante? ¿De dónde salió? De ese texto, por mano. Lucas 12, 47 al 48. Dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas aquel que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a aquel a quien se le haya confiado, a aquel mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esto es gradualidad. Y de hecho también existen las bendiciones. De hecho, las responsabilidades también determinan gradualidad. Santiago en el capítulo 3 explica muy bien que todos quieran enseñar, pero esto trae juicio, porque es mayor responsabilidad. Explicándolo en simple. No hay excusa para nadie. Eso es importante. O sea, los indígenas del 1300 en América, aunque no llegó un cristiano a predicarles, Pablo es claro en Romanos que no hay excusa, porque la revelación natural servía para que se den cuenta de que hay un Dios, pero no lo hicieron y se fueron bajo sus propias pasiones, hicieron dioses de lo creado y se entregaron a su propia concupiscencia. No hay excusa para esa gente. Pero la gradualidad del castigo, podríamos decir, es diferente para aquel que vino un día, sirvió al Señor y se apartó porque no era de nosotros, porque conoció, porque se le entregó más y por ende su castigo es mayor que aquel que nunca se le predicó. Ambos tienen castigo eterno, pero la gradualidad de su maldad es medida diferente. Qué bueno que luego se llama justo que hacer esa pregunta. No. Se habla muy poco, y gracias Sebastián por hablar, porque se habla muy poco esto de la gradualidad de la recompensa. Nosotros tenemos igual que a los creyentes, se dan diferentes recompensas. Apocalipsis dice: aquí vengo pronto, llegará los dos conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cierto texto que tú tomaste también en cuanto a Pedro es muy importante, y también está en otro en Mateo que dice: ay de ti Corazina, ay de ti Betsaida, puesto si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los mismos milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silencio y en ceniza, por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tirón y para Sidón que para vosotros. Exacto. Cuando nosotros hablamos de que Dios es justo, no solo es justo porque castigue, sino es justo porque sabe cómo castigar justamente a cada uno. Hay un concepto que es más profundo. Nosotros no servimos al Señor, y esto también es bueno que lo tocó Luchito, no servimos al Señor solo por ganarme una recompensa en el cielo. Si yo hago mi obra solo porque estoy seguro que después mi corona va a ser más grande y va a tener más perlas, eso es un mal entendimiento de la recompensa en el cielo. De hecho, hace tiempo escuché a un pastor que decía, a veces incluso es un poquitito bueno que no se toque tanto este tema en las iglesias porque puede provocar malos entendidos para algunos corazones frágiles, decía. Pero es cierto, hay gradualidad de recompensa porque hay tipos de gradualidad también incluso en las responsabilidades que hay dentro de la iglesia. Pero en los malvados también, en el ejemplo más básico que podemos dar, su vecino que se murió siendo un incrédulo no va a recibir exactamente el mismo castigo que Hitler en el infierno. Si su vecino no mató a nadie, así físicamente, y el otro mandó a matar 6 millones de personas, claramente no es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Pero que es eterno, y es en el infierno, y es tormentoso, y aunque en el infierno esté la persona que está recibiendo el menor castigo posible, ya es deseable a toda costa escapar de ahí. Eso es lo importante. O sea, usted puede decir, pero si me voy al infierno no soy tan malo, me voy a un castigo menor. Créame que lo único que va a querer una persona en el infierno es salir de ahí.
¿Alguna duda? ¿Todo bien? Avanzamos. Primera de Pedro 10:19. Vaya este texto. Esto no está este texto hace unos tiempo en el seminario salió, me acuerdo, a colación, cuando hablábamos del infierno. ¿Por qué está este texto en estos pasajes que estamos estudiando? Porque existe una mala interpretación de este texto que puede resultar un poco compleja, ¿ya? Si usted hace una lectura rápida y yo concedo que leer este texto rápido, con poca atención, puede llevar a un mal entendimiento, ¿ya? Es de esos textos que pueden resultar un poco complejos si usted no los mira a la luz de otros textos, ¿ya? Bien, dice así: porque también Cristo predicó una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Eso es verso 18, yo ahí puse el 19, ¿ya? El 19 es el sujeto de estudio, pero quería ponerlo en contexto. Leo de nuevo, desde el 18. Porque también Cristo predicó una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Verso 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Cuál es el error en este pasaje? Que algunos interpretan que Cristo, después de su muerte, descendió personalmente al infierno a predicar a los espíritus encarcelados. Y hay hermanos nuestros, buenos hermanos, que pueden creer eso. Pero eso es un error. Por eso quise tomar el texto completo. ¿Por qué podemos decir inmediatamente, así, sin tanto análisis, que eso puede llevar a un error y es un error entenderlo así? Número 1. Se dice que son espíritus encarcelados. Por ende, si están encarcelados, ¿eran los espíritus o las almas de quienes la Biblia denomina como justos? No. ¿Quiénes son estos dos espíritus? Los espíritus de los injustos, de los impíos. Entonces, esta enseñanza lo que está diciendo es que Cristo fue al infierno a predicarle a personas o almas encarceladas, por ende eran impíos. Entonces, esa aseveración solo puede conducir a dos caminos. Número 1, Cristo fue a predicar por predicar, o Cristo fue a predicar como una opción de salvación. Algunos dicen que va a proclamar su victoria. También he escuchado eso. Pero el texto no está diciendo esto. Está diciendo que fue a predicar. Y se usan los mismos conceptos de predicar. ¿Hermanito? Sí, creo que ir a decir que es un error es ir demasiado lejos, porque nosotros tenemos en la historia de la Iglesia Reformada hermanos que han creído esto. De hecho, autores que nosotros consultamos, y doy el dato para que lo pueda corroborar, como el hermano Sam Renihan, él cree que Cristo bajó a los infiernos. Y como dice nuestro hermano Luis, no es para predicar salvación, sino para proclamar su victoria, porque los injustos del Antiguo Pacto o los injustos del Antiguo Testamento no tenían, la única revelación que tenían era la promesa a la cual no creyeron. Entonces Cristo se presenta a ellos como aquella promesa cumplida. Entonces, en mi opinión, ir a decir que es un error, aunque creo que se puede diferir, no es tan categórico. Sam Renihan y otros autores, que los puedo dar, creen que sí, Cristo bajó a los infiernos. De hecho, eso está declarado en el credo apostólico. Sí. El credo apostólico declara de que Cristo bajó a los infiernos. Para entender esto es importante conocer distintos pasajes, porque incluso el Antiguo Testamento también afirma de que Cristo bajó al Seol. Ahora, y aquí es donde es difícil
discernir. Y yo creo que lo mejor es presentar ambas posturas y que cada quien se incline por la que le parece mucho más fuerte. Cristo, no voy a decir mi postura, solo voy a presentar con claridad lo que dicen algunos autores. Cuando Cristo baja, la palabra también es proclamar una victoria. Por lo tanto, también otros consideran de esta división del seno de Abraham y el Seol como tal, el seno de Abraham y el lugar de tormento, es una representación de lo que los judíos entendían el lugar de los muertos. Algunos afirman, por ejemplo, que en Efesios capítulo 4 dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó consigo la cautividad. Dice que lo que creen ellos es que Cristo tomó a los justos que estaban en el seno de Abraham y ahora los traslada, que era el paraíso, y ahora los traslada al cielo. El seno de Abraham era una referencia al paraíso. Por eso cuando el Señor le dice al ladrón en la cruz, le dice, oye, estarás conmigo en el paraíso, es porque ahí es donde llegaban todos los justos del antiguo pacto. Y ellos llegaban al seno de Abraham, y el entendimiento judío era de que el seno de Abraham era el lugar del paraíso. Y Cristo viene, y por reiterar, estas son posiciones que son históricas, hermano, toma a los justos del seno de Abraham y ahora lo traslada al cielo como tal. Pero el seno de Abraham es sinónimo del paraíso, sinónimo del cielo, de la presencia de Dios, y que ahora se encuentra en el trono de Dios. Entonces, creo que es ir demasiado lejos, hablar de un error, si bien podríamos decir no estamos totalmente de acuerdo con eso por ciertos criterios, pero es histórico y no lo podemos negar. Eso era mi Sí, entiendo. Quizás yo soy un poco más categórico, soy más duro en esos conceptos, pero creo que entiendo, y es verdad, como dice el hermano Luis. Por ejemplo, está en el credo apostólico. Y ahora, hay que entender que muchas cosas históricamente que hayan existido en la historia de la Iglesia y que se hayan creído por siglos, podemos diferir y ahí usted lo puede tomar como usted lo quiera, pero pueden ser un error literalmente. Por ejemplo, los padres apostólicos en su gran mayoría eran tricótomos. Ellos creían que existía el cuerpo, el alma y el espíritu. Y hoy día la Iglesia niega eso y lo toma como un error. Por eso digo, error en el sentido, quizás suena muy duro, pero por lo menos yo como lo tomo, es en el concepto de ser un error que se enseñó algo que estaba mal. No necesariamente te va a llevar a pecado esa enseñanza ni nada así, pero pueden tomar un camino quizás ser más, como menos, quizás, pegar el hacha como yo lo hago. Está bien, y gracias hermano Luis por hacer la aseveración, pero el libro que nosotros tomamos como base de este estudio también está en este punto. ¿Ya? ¿Cuáles son los conceptos problemáticos de entender que Cristo bajó al infierno y llevó a algunos de un lugar a otro? Es que aparece un tercer lugar, que no está en la Biblia, claramente. Y ese es el mayor problema. Como decía el hermano Luis, o el seno de Abraham, después al paraíso, pero el paraíso es sinónimo del seno de Abraham, entonces es como una especie de problema ahí, o es un tercer lugar, o lo llevó del mismo lugar al mismo lugar. ¿Cómo, desde esta perspectiva de que Cristo no bajó físicamente al infierno, porque tampoco de hecho el texto nos está diciendo que bajó físicamente al infierno, porque no podría haberlo hecho porque su cuerpo estaba en la tumba, cómo se entiende este texto de otra manera, es lo siguiente. Y vamos a explicar por qué, pero que Cristo fue y predicó por su espíritu en los días de Noé y por medio de Noé a los que estaban en el momento de Pedro en prisiones. Voy a explicarlo, ¿ya? Punto, y por eso quería empezar leyendo desde el 18, lamentablemente no lo puse ahí, pero el verso 18 afirma que Cristo predicó a los espíritus encarcelados en su espíritu, porque termina el verso 18 diciendo en su espíritu. En su espíritu predicó a los espíritus que, y se puede traducir así, que hoy están encarcelados. ¿Cuándo se le predicó a estos espíritus? Y eso es lo que agrega el verso 20,
en los días de Noé, por medio de Noé. La predicación de Noé estaría implícita en el verso 20. Pero, si usted puede decir, ya, pero el texto en el verso 20 no está diciendo explícitamente que Noé predicó. Y se lo concedo, no lo dice explícitamente, sino que podríamos decir que está implícitamente. Usted puede ir a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, donde Pedro dice que Noé fue un pregonero de justicia, de que predicaba. Si no hubiera ningún texto de respaldo que dijera que Noé predicó, usted puede saber que Noé predicó solo por el carácter divino. Porque si usted mira y analiza el comportamiento de Dios en cada anunciación de juicio, hay previo al juicio una anunciación de misericordia y perdón. Siempre en la Escritura hay un ofrecimiento de perdón donde Dios advierte de un juicio. Por ende, si no hubiera un pasaje como 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, que dijera explícitamente que Noé fue un pregonero de justicia, podríamos deducirlo solo de cómo Dios se comportó históricamente cada vez que promulgó un juicio. Por eso, el texto lo que está diciendo, y es la postura que toma el pasaje, el libro que nosotros estamos estudiando, es que Cristo, por su Espíritu, predicó a través de Noé. Y eso no es una locura, seguido, porque usted en Efesios 2:17, tener que Pablo está diciendo que a estos efesios Cristo les ha predicado, pero Cristo jamás fue efesio. ¿Quién estaba en Éfeso? Pablo. ¿Por medio de quién predicó Cristo a la gente en Éfeso? Por medio de Pablo. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 12, Pedro está diciendo literalmente que por el Espíritu de Cristo se predicó en el Antiguo Testamento y ellos lo hacen ahora. O sea, es decir, que Cristo predicó por medio de Noé, en los días de Noé, a los espíritus que en el tiempo de Pedro están encarcelados, no es una locura. Es un texto complejo porque requiere un mayor análisis. Yo estoy haciendo un resumen aquí de cosas que ciertamente en griego se podría decir como ahora y hacer unas aseveraciones, pero es la postura que toma el libro que nosotros estamos estudiando. Hay otra postura, como dice el hermano Luis, que ha sido histórica, que está en el credo de los apóstoles, y que buenos hermanos creen, que personalmente yo creo que es un error, y otros pueden decir, no podemos decir un error, como dice el hermano Luis, y eso es a criterio suyo, de decir, no, Cristo sí bajó al infierno y la única postura posible dentro de un cristianismo ortodoxo bien llevado sería a declarar su victoria. Y de alguna manera, como dice, hay unos, como decía el hermano Luis, hay unos que creen que como que los toma y los lleva al paraíso a los que estaban preparados para salvación, que habían sido los creyentes del Antiguo Testamento. Son las dos posturas que existen. Si usted quiere tomar una u otra, no va a caer en pecado en una u otra. Pero es un texto complejo y por eso está aquí. ¿Ya? Una consulta, digamos en este estudio no pasaste, por ejemplo, esta aseveración en el credo de los apóstoles, no sabes si siempre fue así, digamos, o por ejemplo, ¿de qué siglo es el credo de los apóstoles? La verdad, pastor, ahí no lo sé. Yo sé que, de hecho, Porque sé que hay una problemática. Hay una problemática hoy día, de hecho, donde algunas iglesias bautistas en Estados Unidos, en sus convenciones nuevas, no han querido adherir al credo de los apóstoles por esta afirmación de que Cristo bajó a los infiernos. En lo personal, yo creo que es un credo histórico que nos deberíamos de adherir. Pero yo personalmente tengo una diferencia donde yo, personalmente, lo de yo, Sebastián Matamala, no creo que Cristo haya bajado físicamente a los infiernos. Pero esa postura la puede escoger usted. Hermano Jürgen. Sí, bueno, esa agregación al credo, están todas, fue agregado, si no me equivoco, fue por Erasmo. O sea, eso. Bueno, Sí, eso, pero no me sé el año. La intención de él no era decir que Cristo descendió a los infiernos, sí, sino de que Cristo realmente fue muerto, ¿cierto? Lo que tú acabas de explicar con los términos de Seol, tumba, ¿cierto? O infierno. Cuando uno estudia la intención, no sé si me equivoco, si fue Erasmo o no, la intención fue marcar eso, ¿ya? De que él realmente murió. Como dice el Evangelio, 1 Corintios 15, que él fue muerto, sepultado y resucitado según las Escrituras. Por ejemplo, Hechos dice, capítulo 2,
al infierno, claro. sino a la muerte física, a la tumba. Y recuerdo en Génesis también se menciona a Jacob, cuando muere su hijo José, él llora, se hace consolado, y dice, mi alma va a descender al Seol, triste al Seol. Y dice, Jacob no es No soy impío. es un creyente. Lo que estaba diciendo con eso es que realmente él se iba a morir con tristeza. Entonces, creo que esa postura, ¿cierto? Respetable históricamente está errada, ¿cierto? No es lo que sostenemos. Y tampoco no podemos decir que Cristo había triunfado después de su muerte. Él triunfó después de su resurrección. Claro. Entonces, realmente él estuvo en la tumba hasta el tercer día. Y ahí es cuando él venció realmente a Satanás y es cuando él podía proclamar victoria, no antes de su resurrección, sino después de su resurrección. Claro. Buena Solo votación. un datito en ese mismo texto que citaba yo, justamente creo que ahí Pedro hace el punto que se refiere a la sepultura, porque él dice, todos sabemos que nuestro padre David está sepultado y tenemos su tumba hasta el día de hoy. O sea, es evidente que ese descenso, o cuando no dejarán mi alma en el Seol, es la muerte, es la tumba, no es la como visión de que llegó al infierno. Sí. Ahí es la diferencia, hermano, de que la palabra infierno inicialmente era el lugar de los muertos, el uso de latín. Claro. Y luego pasó a usarse infierno Como- el lugar de tormento. Y esa es la gran dificultad Sí. de algunos entender qué significa el credo apostólico, que Cristo solamente murió o fue al lugar de los muertos, o realmente fue al infierno físico, donde Sí. está el tormento. Entonces, claro, tiene que ver con el uso de la palabra. Sí. Y cómo eso se fue modificando a lo largo de los años y llegó a significar el lugar de tormento y no solamente el lugar de los muertos. Claro. Para los que no escucharon, quizás que están atrás, el hermano Luis decía que el uso de la palabra en latín infierno no siempre significó lugar de tormento, sino era un sinónimo como de Hades también, o de Seol en el más sentido que es o lugar de tormento o lugar de muertos. ¿Ya? Vamos a salir de aquí porque estamos un poco empatarados, pero entienden que pueden haber dos posturas. Dijo el hermano Jürgen, nosotros estamos tomando esta idea. Cristo no fue al infierno, y porque creo que personalmente hay que justificar muchas más cosas que son mucho más complejas, que no están en la Biblia claramente. ¿Ya? Y el texto no es una maraña rara entenderlo, de que Cristo predicó por medio de Noé, como está diciendo, a los espíritus que hoy están encarcelados, cuando Pedro está escribiendo. ¿Ya? Ahora, bueno, ¿para qué sirve este texto también? Están enredados. Bueno, este texto, lo que podemos decir claramente, por lo menos después de toda esta discusión, es que los impíos y los ángeles caídos, de hecho, incluso, porque como Pedro está escribiendo desde antes, están siendo, eso más adelante, este texto nos enseña que el estado intermedio de los impíos es un encarcelamiento con todas las características correspondientes, y usa el concepto de cárcel común, Pedro. Eso es lo importante de este texto, cárcel. Por eso nosotros, como bien decíamos al principio, cuando la pregunta de mi hermano... acabo de tener un lapso, Cristian. De que podemos entender como el estado actual como una especie de prisión preventiva. Todavía no llega a su condena final, pero están en la cárcel. ¿Ya? Eso es lo importante, al final de cuentas, después de toda esta discusión, eso es lo importante. Avancemos. El último texto que quiero que revisemos hoy día... perdón. Disculpa, Dígame. solo dejar así como muy bien en claro. Es una discusión interesante, Sí. ¿cierto? Pero no es, digamos, podemos perfectamente tolerar ambas posturas, incluso en una iglesia bautista reformada. ¿Ya? Sí. Digamos, aquí, Sí. evidentemente tú has expresado una postura que personalmente comparto, ¿me entiendes? Pero si algún hermano no, digamos, se adhiere un poquito a lo que explicaba Luchito, perfectamente puede seguir siendo miembro de nuestra iglesia. Sí. Yo por ejemplo, particularmente, por ejemplo, que estas iglesias bautistas hoy día tienen un problema de adherir al credo apostólico, yo personalmente creo que es un error. Por ejemplo, yo, personalmente, porque entendemos que tenía esa figura, cuando Erasmo lo agrega y todo, no hay un problema en adherirse a un credo apostólico que diga que Cristo descendió a los infiernos, entendiendo que infierno es descender a la tumba. No que quizás descendió al infierno mismo y fue al infierno, ¿ya? No veo por qué este problema, pero entiendo que algunos hermanos tengan reservas un poco teológicas de entenderlo así. ¿Ya? Avancemos. Dice así este texto. Pedro de nuevo. Trae problemas, Pedro.
Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser, y esta es la palabra importante aquí, por eso está destacada, castigados en el día del juicio? Primero, y aquí voy a tomarme una licencia de hacer algo, permiso, pastor, pero el texto, por como está escrito originalmente, se puede interpretar no solo como que serán castigados, sino como que están siendo castigados. Y aquí no voy a tomar tiempo, y de hecho, bueno, es más que pensar en esto porque ya estamos justo de tiempo, pero voy a mandar algo al WhatsApp de la iglesia, ¿ya? Voy a tomarme esa licencia y después lo puede revisar con tranquilidad en su casa, pero es una ficha técnica, donde se le explica, muy simple, cómo esa palabra, por qué puede ser traducida como que están siendo castigados al mismo tiempo, ¿ya? Y esto, hermano, está autorizado por un profesor de griego, entonces se los mando, hice el trabajo aquí, pero se los mandé, ¿ya? Pero ahora en simple, para no alargar la clase y no caer en una discusión, quizás a alguno puede que no le interese el griego, qué lata. Bueno, crea esto, el texto puede ser traducido, y de hecho hay traducciones que eligen este camino, es decir, que están siendo castigados. La Reina Valera se pierde un poco aquí en esa traducción, no es que esté mala, pero toma el camino de decir que como en el concepto más de futuro. Pero si nosotros entendemos el texto como originalmente está escrito y como técnicamente se puede traducir, ahí dice que el Señor sabe librar a los piadosos y reservar a los injustos, o sea, guardarlos para un momento. ¿Cuál momento? El día del juicio, mientras son castigados. Por eso yo le pregunté delante, el infierno, ¿hay gente que está siendo castigada ahora? Y algunos dijeron, no, sí. Y por el texto que vimos en Lucas y por los demás textos entendemos que prisión, oscuridad, tormentos son literalmente sinónimos de castigo, donde sí están siendo castigados. Pastor. Digamos, ese concepto puede deberse también de pronto a un entendimiento de que de pronto creemos que en el juicio final, lo comparamos de pronto mucho con los juicios actuales, claro, ¿no es sí. cierto? De que ahí mismo o en ese momento hay una examinación del caso. Tal vez ahí hay una relación sí. con eso de cuando creemos que el castigo comienza después del juicio. Pero, digamos, creo que este tema siempre en la Biblia, digamos, en el juicio hay un veredicto. Hay un veredicto que ya, ¿me entiendes? O sea, incluso nosotros sabemos, hoy el creyente puede saber que en el juicio va a ser, digamos, que no hay condenación para los que están en Cristo. Hoy día lo podemos saber. Hoy día nosotros disfrutamos las bendiciones de Dios como aquellos que no van a ser juzgados. ¿Entiendes? El juicio final es, digamos, el veredicto. El juicio final es, digamos, la sentencia, pero, digamos, Dios ya conoce la situación de cada ser humano y cada ser humano conoce su propia situación. Es lo que hacemos un poquito cuando predicamos el Evangelio. Sí. Cuando preguntamos, ¿no serás hallado inocente o culpable en el juicio si el Señor te juzga conforme a su santa ley? Las personas solitas dicen culpable, ¿me entiendes? Claro. Cuanto más Dios no lo conoce. Entonces, digamos, ese texto y lo que tú estás explicando tiene que ver con eso. Aún antes del juicio final, cuando muere el impío, ya está siendo castigado porque, digamos, el omniconocimiento del Señor son impíos, son pecadores no arrepentidos, no tienen a Cristo, y ya su castigo comienza aún antes de un veredicto final en el día del juicio. Claro. En una figura muy humana, hermano, el Señor no se va a poner el día del juicio con una carpeta realmente a examinar, a ver, ¿quién es esta persona? Esto no lo sabía. No es así, es omnisciente. El Señor sabe lo que está pasando. Hermano. Es que igual el mismo versículo anticipa diciendo que Él va a librar de la tentación a los piadosos, y eso no lo va a hacer solamente en el día del juicio. Exacto. Ya lo está haciendo hoy en día. Muy bien. Entonces, no me haría sentido que a los impíos solamente fuera en el día del juicio. Muy bien, iba a llegar a ese punto. Voy a saltarme ese punto porque lo hizo solo. Bien. Otro punto importante es que del verso 4 al 6, por eso los textos siempre van en contexto. Usted toma el verso 4 al 6 antes del verso 9 y se está refiriendo a otros 3 tipos de castigo. Pero a los ángeles caídos se les dice que son reservados. Y a los impíos, luego en el verso 9, se les dice que son reservados para este día. O sea, el día del juicio también apunta no solo a castigar a los impíos, sino a los ángeles caídos. Y podríamos decir incluso entonces que los ángeles caídos también, si están en prisiones, están siendo castigados. ¿Ya? Eso para concluir. Antes de hacer alguna reflexión, ¿alguien tiene una pregunta, algo que aclarar? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Me gustaría, hermano, hacer
6 conclusiones chiquititas, pero para que entendamos un poco este tema del infierno. En resumen, antes de hacer esto, Hades y Seol, ¿son sinónimos? Sí. Hades y Seol, ¿siempre significan infierno de castigo? No. Muy bien. ¿Entendió la clase? Bien. Un aplauso para usted. Bien. Algunas, hermanos, reflexiones que me gustaría hacer antes de terminar. Número 1. Este estado intermedio es descrito como tinieblas, cadenas, encarcelamiento, fuego, y todos ellos apuntan más o menos explícitamente a ¿qué cosa? Un tormento. Por ende, los muertos sin Cristo, los injustos, los impíos, están en tormento, siendo reservados para el día del juicio para recibir su tormento final. Eso es lo que creemos. Número 2. Es un lugar dedicado al castigo de todo aquel que sea rebelde contra Dios y practique el pecado. O sea, un lugar dedicado no solo a fines generales, sino a modo particular para cada impío. Tiene su propio lugar en el infierno. Si el Señor sabe cuál es el número de los escogidos, el Señor sabe cuál es el número de los impíos y lo que han hecho. ¿Por qué sabemos que el Señor sabe todo lo que hacen los impíos? Porque para redimirnos a nosotros, el Señor tuvo que pagar conscientemente cada uno de nuestros propios pecados, los cometidos en el pasado, en el presente y los que cometeremos en el futuro. Número 3. Es un lugar del que, como vimos en un texto, no hay escapatoria y no hay segundas oportunidades en el infierno. Por ende, punto número 4 importante, y aquí nos separamos de los que son los primos, no existe la evidencia bíblica de un lugar de paso intermedio para el ser humano, donde desde ese lugar pueda ser sacado al paraíso o llevado al infierno como una especie de purgatorio por oraciones, por ofrendas, por buen comportamiento. No. Es esta vida la única oportunidad que tiene cada ser humano de reconocer a Cristo como su Señor y Salvador y arrepentirse de sus pecados. No hay otra oportunidad. Número 5. Una correcta interpretación entonces del infierno debe conducir a una profunda gratitud con Dios. Porque comprendemos de qué castigo nos libró el Señor. Cuando usted entiende la gradualidad, usted analice su propia vida. Uy, de más que ese tal va a ser castigado harto en el infierno porque es bien malo, piensen ustedes. ¿Cuál sería el castigo que nos daría el Señor? Acá, personalmente, sería alto. Solo aquí quiero citar un texto que me parece bonito para esta reflexión de Lucas 7:47. Dice: por lo cual te digo que si sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Si usted cree que Dios le perdonó mucho, ame mucho a Dios, porque de esto lo libró. Número 6 y final, con esto terminamos. Un correcto entendimiento del infierno debe llevarnos a ser predicadores fervientes del Evangelio, porque entiende lo grave que es que una persona muera sin Cristo. Llame a las personas al arrepentimiento, porque ese es su fin. Va a morir y va a empezar su tortura eterna. Haga un llamado constante de arrepentimiento. Tenga misericordia del otro y muéstrele el Evangelio. Eso es ser misericordioso. La misericordia real del cristiano no es solo andar regalando pancito y mercadería a los menos desposeídos, que también lo es. La real misericordia del cristiano es sentir compasión por su prójimo y entregarle el Evangelio de salvación que lo libra del infierno. Eso es la misericordia real y eso debería conducirnos a un buen entendimiento del infierno. Oremos. Señor, gracias por esta escuela dominical, gracias por este tiempo también, Señor, que tú nos llevas a conocer realmente de lo que nos libraste, Señor.